lugar, quiero darle las gracias a todos por haberse sumado, por haberse interesado en este webinar en el que hemos invitado, la verdad, que a un panel muy prestigioso. Diría que son las personas que más han trabajado el tema de elecciones y democracia en Venezuela, en un contexto, como ya lo saben, donde hay muy poco interés por lo que va a pasar el 6 de diciembre. Como saben, el gobierno se ha encargado de obturar todas las formas de participación política que sean verdaderamente competitivas, y lo que vamos a tener este domingo, los expositores seguramente lo explicarán mejor que yo, va a ser de alguna manera un simulacro, ¿no? de lo que sería una elección con un esquema de partidos cooptados o un ecosistema de partidos que está alineado y que está de alguna manera diseñado para contribuir a la hegemonía del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo, antes de darle la bienvenida a los expositores, ¿no? Quería recoger un par de datos, ¿no? Como para tener en cuenta antes de empezar las exposiciones, que los tomaba justamente del informe que hizo IDEA junto con la Universidad Católica, en el que participó el Observatorio Electoral Venezolano, participó también Eugenio, participaron varios de los especialistas que trabajan en el tema de elecciones en Venezuela, ¿no? Y yo creo que tanto en el informe, ¿no? como distintos especialistas, politólogos, han ubicado un tránsito de un autoritarismo competitivo o electoral a un autoritarismo cerrado, ¿no? A partir de 2015, sobre todo con el desconocimiento de los resultados en la que era elegida la oposición con 2/3, con una mayoría calificada. A partir de ese fallo del Tribunal Supremo de Justicia que hablaba de desacato, se empezó a desautorizar a la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano, y el Tribunal Supremo de Justicia asumió las facultades que le correspondían al Poder Legislativo. A partir de eso hemos visto una serie de elecciones en las que se ha deteriorado tremendamente la institucionalidad democrática, con puntos muy graves y muy delicados, como lo fueron esa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya de por sí era fraudulenta desde sus orígenes y que cerraba con un boletín de resultados que estaba abultado al menos por 1 millón de votos, de acuerdo a la empresa que proveía la tecnología electoral, ¿no? Luego se documentó el fraude en el estado Bolívar también, en las elecciones regionales, y se dieron las elecciones de 2018 presidenciales, que fueron desconocidas por la comunidad internacional. De esta manera llegamos a esta elección. Como decía en un principio, no hay ninguna motivación de parte de las fuerzas democráticas para participar. Ha habido una serie de irregularidades que han deteriorado aún más ese tejido institucional, si se le puede llamar de esa manera. Y bueno, el día 6 de diciembre, la verdad que, como decía en un principio, vamos a ver más bien un simulacro o una muestra de fuerza de la movilización que puede hacer el oficialismo en estas condiciones en Venezuela, ¿no? Entonces, después de esta introducción, quisiera presentar brevemente a los expositores. Ahora vamos a tener a Eugenio Martínez, que es coordinador de fact-checking del efecto Cocuyo, a Jesús Castellanos Vázquez, que es politólogo y asesor en materia electoral, a Viviana Borges, Beatriz Borges, te pongo a Viviana por tu Twitter, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano, y Tamara Adrián, que es diputada electa en la Asamblea Nacional y además es miembro del comité directivo del World Movement for Democracy. Como ven, bueno, un panel de lujo. La verdad que quiero agradecerles nuevamente de parte de Transparencia Electoral, de parte de todo nuestro equipo, por tomarse este tiempo para hablarnos un poco de lo que está pasando en Venezuela. La idea es que a través de este webinar convocáramos a un público regional para que se adentrara un poco más en la temática de
venezolana, ¿no? Queríamos empezar con Eugenio Martínez, pero me parece que no se ha podido conectar aún. Si estás allí, Eugenio, manifiéstate, pero me parece que no te has podido conectar. Y entonces vamos a esperar si se conecta después, y quisiera empezar con Beatriz Borges, ¿no? Que como dije es directora del Centro Justicia y Paz, y nos va a hablar de los hallazgos de la iniciativa Yo Documento, que justamente hace horas era presentado a los medios nacionales. Beatriz, bienvenida. Hola, saludos, muchas gracias por la invitación y por el espacio y efectivamente pues en esta oportunidad lo que deseo compartir está muy vinculado a un trabajo que hemos hecho en articulación desde las organizaciones de sociedad civil y sobre todo en este un tema tan sensible, pero tan importante en Venezuela como son los procesos electorales. Pero desde el punto de vista de las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, como es particularmente lo que hace CEPAS, vemos en el marco de los procesos electorales cómo se ejercen o se deberían ejercer y garantizar los derechos humanos. Y con base en eso, en el caso de nosotros desde 2015, pero en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil como Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia, hemos emprendido este análisis de lo que son las violaciones en los contextos electorales. Y eso es parte de lo que durante estos últimos 5 años hemos hecho en Venezuela, entendiendo cómo lamentablemente se ha perdido los procesos electorales, pero especialmente esa herramienta ciudadana, eso tan cercano que es un derecho a la participación, pero a través del ejercicio del voto, cómo se ha perdido esta confianza. Sin embargo, a pesar de eso y del desinterés de que, o sea, al estos procesos no contar con estas garantías y eso, digamos, cómo eso ha posicionado a la población y en un dilema de participar o no participar, nosotros siempre le decimos a las personas que, y no es nuestro deber decir si hay que votar o no hay que votar, sino que hay que ejercer los derechos. Y el derecho, si bien es cierto, no están garantizados por el Estado, porque, bueno, no se está consiguiendo que se tengamos elecciones auténticas, justas y transparentes, es deber ciudadano seguir dándole seguimiento a eso. Entonces, a través de las veedurías, nosotros hemos hecho estos procesos de documentación. Para las organizaciones de derechos humanos, una metodología fundamental son las 3D de los derechos humanos: la documentación, la denuncia y la difusión. Y desde sociedad civil estamos haciendo esto. Uno de los primeros como resultados o hallazgos, y estoy segura que Jesús va a poder hablar más detallado, pero voy a hablar en general, es que durante todos estos últimos 6 meses hemos estado dándole seguimiento a lo que ha sido el proceso de las parlamentarias, ¿no? En un marco completamente complejo que no pensábamos el año pasado que iba a ocurrir, que era el contexto de pandemia, pero sin dejar, y además en un contexto donde nosotros pensábamos, sobre todo que en el año pasado, que podía ser las parlamentarias una vía, si se dan los acuerdos políticos necesarios, pero bueno, al nombramiento, al ocurrir el nombramiento del CNE por parte del CCJ, se truncó toda esa posibilidad y por supuesto se terminó de fracturar la posibilidad de que las elecciones parlamentarias fueran una oportunidad para un camino hacia la democracia o hacia esta reconstrucción de la democracia. Y bueno, la verdad ha sido como una oportunidad perdida. Sin embargo, no hemos querido dejar de seguir documentando lo que ha pasado. Y hoy estamos publicando un informe que narra todo lo que ha sido la observación preelectoral de los diferentes momentos que anteceden a este proceso que va a ocurrir y que evidentemente muestran las graves falencias y violaciones a los derechos humanos y garantías en el marco electoral. Nombro algunos temas que están consagrados en el informe porque por razones de tiempo no me va a dar, pero sí creo que es importante que sepan que hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con la designación de las autoridades electorales, cómo ha sido este proceso de la pluralidad política y la intervención en los procesos internos. Luego, y un tema particularmente que CEPAS ha señalado, no solamente en los contextos electorales, sino que es parte de un contexto
contexto general, que es la política de persecución hacia los partidos, hacia la disidencia política. En el informe también tenemos unas consideraciones muy importantes sobre lo que es la paridad de género, un tema que poco se conoce en Venezuela, que tiene una deuda histórica, que lamentablemente desde el punto de vista legal y de lo que son las acciones del ente electoral ha sido muy mal manejado, pero que es necesario seguir evaluando y garantizando y desarrollar medidas para que se pueda garantizar la paridad y la alternabilidad democrática en Venezuela, y sobre todo garantizar el derecho de las mujeres a tener una participación y una representación en estos espacios. Luego, el tema del registro electoral, que yo creo que es un tema muy, muy importante para cualquier proceso electoral en Venezuela, es algo que hay que trabajar duramente, y que también viene con problemas del pasado. Bueno, el tema de la proporcionalidad y pues los de diputados indígenas también lo tratamos en el informe, todo lo que tiene que ver con el sistema de votación automatizado, y bueno, lo que básicamente vimos recientemente sobre el tema de la campaña, el cronograma y todo el cumplimiento de las normas biosanitarias. Y bueno, frente a eso, el día domingo vamos a desarrollar una veeduría ciudadana electoral, que entiendo que es un poco lo que querían que nosotros compartiéramos el día de hoy, un poco para explicar qué hace sociedad civil y qué pueden hacer los ciudadanos a pesar de este entorno adverso, a pesar de no encontrar como un mecanismo de participación o no encontrar en estos procesos un espacio de participación legítima. Invitamos igual a una forma activa de estar y de ejercer derechos a documentar. Entonces, con esta veeduría ciudadana que está promoviendo la Red Electoral Ciudadana, conformada por estas 3 organizaciones que les mencionaba, CEPAS, Voto Joven y el Observatorio, con activistas ciudadanos y con voluntarios, estamos haciendo y activistas sociales un proceso de veeduría donde contamos con una plataforma que está alojada en la plataforma Ushahidi, que nos permite recibir estas irregularidades, categorizarlas y mostrarlas en vivo. También pues esto nos permite registrar todas estas denuncias para las personas que estén, estén también ejerciendo sus derechos, pero también estén alrededor o dando seguimiento a todas las violaciones que se pueden dar en el día electoral. Nosotros, una de las cosas que apuntamos, y por eso fue que hicimos este informe preelectoral, es que a veces pensamos que solamente las violaciones ocurren en el día de la elección, y es importante entender todas las condiciones previas, y que seguramente ahondarán mis compañeros, que hacen pues que ya el proceso venga minado de una cantidad de problemas. Y bueno, el día de elección también es un día muy importante, y aquí es donde estamos haciendo la veeduría. Como rápidamente tengo un video para presentar, no sé si da chance, pero sí quisiera a quienes nos están escuchando que justamente que a través de esta plataforma Venezuela Documenta podemos registrar estos patrones e incidencias vinculados a lo que son el debilitamiento de la democracia, los derechos humanos y la participación política y los procesos electorales, y básicamente pueden usarla a través de las redes sociales. En el Twitter solamente enviar un tweet con la etiqueta Yo Documento 6D, donde justamente se puede explicar la irregularidad. También contamos con un portal o una página web que se llama venezueladocumenta.org, que llena encuestas correspondientes, y también tenemos mensajes de texto a través de SMS y WhatsApp, están en los números de contacto en nuestra página. Y bueno, vamos a estar trabajando el día 6 con 5 reportes, donde justamente una de las cosas que vamos a observar tiene que ver con la aplicación de los protocolos de la pandemia, y justamente cómo se está en cumplimiento el tema del distanciamiento social, el tapabocas. También estamos revisando cómo esas violaciones y irregularidades afectan el marco legal en los aspectos técnicos, en la participación ciudadana, y por supuesto los focos de violencia que podamos observar, las autoridades ciudadanas, y también el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión dentro de estos contextos. No sé si da chance de pasar brevemente el video. Es un video de un par de minutos, así que si me permiten compartir la pantalla, me imagino que... Estás habilitada. Ya, yo creo que... Estás habilitada para compartir. Déjame ver cómo lo logro, o no encuentro. Vamos a ver si lo logro aquí. A ver, aquí. Ahí está.
Venezuela Documenta es una plataforma de y para los ciudadanos. Diseñada por activistas y defensores de derechos humanos, nuestro propósito es acompañar a la ciudadanía en los reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados a el debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en Venezuela. Venezuela Documenta nos permite documentar, denunciar y difundir los reportes sobre irregularidades que afectan nuestros derechos. Si te interesa ejercer la participación ciudadana más allá del voto, puedes hacerlo enviando tus reportes a través de Twitter y a través de nuestro número de contacto por mensaje o WhatsApp 0424 14 02 645. Cada ejercicio de observación ciudadana cuenta con un cuestionario específico para recoger las incidencias y elaborar los informes. Nuestra meta es contar con las evidencias y mostrar los hechos más relevantes del proceso para así calificarlo con hitos a la mano. Únete a la red y sé parte del equipo de observadores y de defensores de la democracia en Venezuela. Haz democracia. Bueno, era cortico y culminó diciendo, yo sé que cuando hablamos del tema electoral y hablamos del tema de derechos y especialmente los derechos políticos en Venezuela, yo creo que la descripción que podamos hacer siempre es una descripción que nos llena de mucha desesperanza, porque hemos venido en un franco periodo largo de deterioro y de ataques y cuando vemos Venezuela en el futuro y el nuevo ciclo político, pues nos desesperanzamos más. Pero justamente si algo entendemos desde la ciudadanía y desde las organizaciones, que el gran conflicto, el gran problema multidimensional que tiene Venezuela en el ámbito humanitario, de movilidad humana, de derecho penal internacional, si de todas estas dimensiones tiene su base en la ruptura de la institucionalidad democrática y el ejercicio de nuestros derechos políticos, el ejercicio de la capacidad de los venezolanos de transformar nuestras realidades está en esa base política. Entonces de allí este deseo de a pesar de que los procesos electorales en Venezuela hayan perdido para muchos venezolanos el sentido, seguir ejerciéndolos y tratar de construirlos, y la forma que podemos hacer es documentar, dejar huella de todo lo que se ha hecho, y no solamente para guardar el registro de lo que pasó y de la ilegitimidad y el fraude que se genera en torno a las elecciones, sino también para convertir eso luego en información que nos ayude a restablecer, a reconstruir los procesos electorales en Venezuela. Ese es nuestro propósito, por eso estamos activos, invitamos a la ciudadanía a participar en este proceso de documentación de las violaciones y a no renunciar a nuestros derechos. O sea, sabemos que la institucionalidad no contamos con ella a nivel interno para poder garantizarlo, pero desde la defensa propia de nuestros derechos, de la movilización y la lucha activa como ciudadanos en estos momentos, estos procesos no representan un espacio legítimo para ese ejercicio, tenemos formas de seguir activando nuestra participación más allá del voto. Así que muchas gracias, invitados a las plataformas, invitados a conocer el informe preelectoral. Y bueno, yo creo que Venezuela no se acaba ni antes ni después del 6 de diciembre, ni antes ni después del 6 de enero, así que yo creo que para Venezuela sigue un trabajo de reconstrucción del camino político, de reconstrucción de la vida ciudadana y de la construcción de acuerdos para que eso sea posible en el futuro. Muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias. La verdad que desde Transparencia Electoral nos parece muy interesante el esfuerzo que están haciendo en documentar, ¿no? En registrar, en de alguna manera monitorear todo lo que está sucediendo en este proceso. Como tú dices, bueno, se ha despojado al ciudadano de la capacidad, ¿no? De elegir, puede votar pero no puede elegir, y la verdad que en gran parte de la ciudadanía hemos percibido bueno, esa desesperanza que tú dices, ¿no? Y esa desafección por la política y estas iniciativas de la sociedad civil, la verdad que invitan a quizá vincularse desde otra perspectiva que igualmente es positiva para la reconstrucción de la institucionalidad democrática. Después, al final, Beatriz, te hago un par de preguntas que me quedaron sobre la documentación que han hecho, pero bueno, quisiera pasar con Carlos Medina. Carlos es director del Observatorio Electoral Venezolano, y a Carlos, bueno, ellos están trabajando varios temas, también está muy interesante lo que vienen haciendo. Yo en un principio le decía que nos interesaba mucho
conocer esa modificación que se ha hecho con respecto a la veeduría, ¿no? Que de alguna manera se ha manifestado en los últimos días, pero también el observatorio ha participado en los simulacros y ha documentado también mucha información importante que Carlos nos va a poder compartir. Solo les recuerdo a los que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat y al final de las exposiciones les vamos a estar dando respuesta. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación al evento, con este panel tan distinguido que tiene. Un honor compartir tarima con nuestros compañeros, ¿no? Efectivamente, en el observatorio hemos hecho varios trabajos. Yo, pues, en aras del tiempo, me propuse mostrar uno que me parece... Voy a compartir pantalla, ya estoy compartiendo pantalla, sí. Que muestra lo desigual que ha sido el desarrollo de este proceso electoral. Y voy a intentar hacerlo a través de este estudio. No, nosotros hicimos una observación de la campaña electoral y para ello, déjame ver si no me está cambiando la lámina. Dame un segundo que tengo aquí un problema técnico. Ok. Luego de observar el desarrollo de este es el resultado de la observación de las 2 primeras semanas de campaña. Hoy cierra la campaña electoral y está en curso, hasta hoy cierra la segunda parte de esta observación, pero hicimos un formulario que fue contestado por 395 observadores. Nuestra red está distribuida en los 23 estados del país y en el Distrito Capital, distribuida además proporcionalmente con base en el total de electores y el número de centros, y además se hizo una estratificación dentro de cada estado por tamaños de municipios para mejorar la representatividad de la muestra y de la observación que estamos realizando para estas elecciones. Y aquí le quiero mostrar los principales hallazgos, ¿no? Un 82% de los observadores percibe algo o poco de ambiente electoral sobre las elecciones. Esto es un dato que pone de manifiesto lo que tú manifestabas, Jesús, al principio, ¿no? De que las elecciones no están animando a los ciudadanos a participar, no hay ambiente electoral en esta contienda. Y bueno, este dato lo demuestra claramente. Un 82% dice que en una escala de mucho, algo, poco, nada de ambiente electoral, el 82% dice que hay algo o poco de ambiente electoral. Ahora vamos a ver. El oficialismo sí está haciendo campaña y está haciendo campaña con bastante fuerza. Entre una lista de actividades propias de la campaña electoral que suelen organizar los partidos, nosotros escogimos 4 que nos parecen importantes, fundamentales, para ver cómo está funcionando el partido, cómo están haciendo campaña, qué actividades están haciendo, ¿no? Vimos visitas casa por casa, reuniones en espacios públicos, actos públicos masivos de más de 100 personas y reuniones en consejos comunales o comunas. Esto lo agregamos porque nos pareció fundamental por la forma en que está transcurriendo la campaña del principal actor, que es el oficialismo. Y como ven en estos datos, es muy importante el apoyo o el uso que está haciendo el oficialismo de los consejos comunales para apoyarse en la campaña. Un 69% de nuestros observadores vio o escuchó a actividades de campañas desarrolladas desde los consejos comunales y comunas. Pero cuando vemos aquí la comparación entre las actividades que están haciendo el grupo oficialista
respecto al grupo no oficialista que participa en esta campaña electoral, vemos que las visitas casa por casa, el oficialismo duplica a las organizaciones no oficialistas que están participando de la campaña. Y la reunión de consejos comunales es hasta 7 veces más alto. Es natural, porque eso es un nicho, ¿no?, del oficialismo. Ahora, reuniones en espacios públicos lo duplica, y actos públicos con más de 100 personas lo triplica. Se podría decir, bueno, pero quizás ustedes observaron solo las actividades donde el oficialismo tiene más fuerza, pero fíjense que en otros, que si hubiésemos dejado alguna categoría por fuera muy importante, se hubiese reflejado aquí en otros. Y aquí igual todavía el oficialismo logra hacerse más visible que la oposición o que estos grupos que no participan. Entonces, se ve claramente que la maquinaria partidista oficial es muy superior a la no oficial. Y esto va a ser fundamental a la hora de la jornada electoral, cuando haya que hacer el trabajo para lograr convertir a la intención de voto en voto. El oficialismo está trabajando fuertemente y se está apoyando en estas actividades, ¿no? Además, se apoya en consejos comunales, como vimos anteriormente, por las actividades realizadas, pero también lo evaluamos desde el punto de vista de instituciones, ¿no? Principalmente consejos comunales, alcaldías y gobernaciones, lo que nos muestra el marcado ventajismo oficialista. No me voy a detener a mostrar aquí cada uno de los números. Si tienen curiosidad, pueden visitar la página web del OEB para mirar con detalle estos resultados. Pero fíjense cómo en consejos comunales la cantidad de observaciones que tenemos, de observadores que vieron actividades desarrolladas desde estas instituciones. Fíjense cómo participan las alcaldías en la campaña. 59% de nuestros observadores vieron alcaldías haciendo campaña, gobernaciones haciendo campaña a favor del oficialismo. Sin embargo, los partidos no oficialistas que participan aquí en esta elección se apoyan principalmente en el partido político, natural, como debería funcionar normalmente en una democracia. Ellos no tienen estructura. Fíjense que, esto va a ser uno de los temas que nosotros tendremos que abordar cuando recuperemos el desarrollo de elecciones con mejores condiciones, porque estas actividades cada vez se van normalizando en la sociedad y nos parece natural que las gobernaciones estén haciendo campaña a favor de una parcialidad política, y esto, de hecho, en la Constitución está establecido que esto es una irregularidad. Ahora, ¿por dónde transcurre la campaña? Principalmente por televisión nacional o regional. El 80% de nuestros observadores vieron mensajes de campaña, propaganda a través de la televisión, el 70% a través de la radio, el 60% a través de medios digitales. Los medios de comunicación masivos, digamos, son los que han llevado la mayor cantidad de mensajes de campaña en estas elecciones. Y cuando lo vemos en las redes sociales, nuestros observadores han visto, escuchado o leído propaganda electoral principalmente a través de Facebook y WhatsApp. Aquí recuerden que este color morado se refiere a ambos, o sea que este 26% de WhatsApp debe sumarse tanto a los no oficialistas como a los oficialistas, y por eso es que tenemos que hacer la suma para entender qué proporción de propaganda fue vista por nuestros observadores durante la campaña en cada uno de estos canales. En todo caso, Facebook y WhatsApp fueron los principales. Adicionalmente, evaluamos en qué consisten esas actividades que están haciendo, qué ofrecen en la campaña, ¿no?
Y nuestros observadores nuevamente han recibido, observado, escuchado o leído principalmente de entrega de alimentos y medicinas. Ha sido el tema principal de la campaña, producto, bueno, de una crisis política, económica y social tan fuerte que estamos atravesando en el país. Bueno, los actores políticos se han concentrado en estas actividades. Adicionalmente, el CNE está motivando a la participación. Fíjense que el CNE hace campañas educativas de cómo votar. Eso lo escuchó o vio el 66% de nuestros observadores. Y está haciendo campañas o declaraciones que motiva a la gente a votar. De cómo votar y que motiva a la gente a votar. También con respecto a la bioseguridad, estos temas están presentes. Ahora se ve mucho menos cantidad de mensajes. De hecho, no hemos visto ninguna pieza específica que dé confianza al elector con relación al secreto del voto, por ejemplo, que es algo muy importante para la oposición que participa en esta elección, contar con mensajes desde el árbitro electoral de que el voto realmente es secreto. También hicimos, y voy a hablar rápidamente, un estudio sobre el cambio de centros de votación a electores. Este estudio nuevamente lo hicimos con nuestra red de observación, que está distribuida en todo el país, y nuestros observadores verificaron el centro de votación, tanto el de ellos mismos como el de 6 personas que estén en su círculo. 6 personas más que estén en su círculo. Así, nosotros verificamos, hicimos 2.932 entrevistas. De ahí concluimos que el 8,6% de la muestra dijo que no era el mismo centro de votación donde votó en las últimas elecciones. Ese 8,6% se distribuye en un 6,07% cuyo cambio de centro de votación no fue solicitado por el elector, lo hizo el CNE sin ser solicitado por el elector. Y un 2,52% se hizo su cambio de centro de votación solicitado normalmente, como debería ocurrir normalmente. No puede actualizar sus datos en el registro porque se mudó, porque ahora vota en otro estado, lo que sea, ¿no? Ese resultado de ese grupo de personas, de esas personas, de ese 6,07% que mostré acá, le hicimos también otras preguntas. Nosotros aquí en este foro rápidamente quisimos mostrar solamente este resultado. De ese 6,07%, que es, si le extrapolamos ese resultado al registro electoral, es más de 1.200.000 personas. De esas 1.200.000 personas, ahora, el 40%, el centro de votación que le fue asignado por el CNE sin consentimiento del elector, le queda más lejos de su casa. Y hay un 46% que le queda más cerca de su casa y un 14,6% que le queda igual de cerca de su casa. Me han preguntado en otras oportunidades, bueno, pero si el gobierno lo que necesita es que la gente vaya a votar, que participe, ¿por qué tú crees que ahora van a cambiar el centro de votación? Bueno, todos estos cambios ocurrieron con anterioridad a la definición clara y diáfana de cómo iba a ocurrir la elección. Estos cambios ocurrieron con anterioridad. De hecho, Súmate también hizo un estudio, no con encuestas, sino de bases de datos, donde determinó que efectivamente se había cambiado. Ellos lo calcularon desde noviembre del año pasado a marzo de este año y calcularon un poco más de 1.500.000 personas a las que se le hicieron el cambio y un poco más del 70% se hizo en 29 días continuos. Con lo cual, este resultado, digamos, que estamos obteniendo aquí, refuerza el hallazgo conseguido por Súmate de que efectivamente el CNE está haciendo cambios al registro electoral sin avisar a los ciudadanos, sin comunicarle esto a los ciudadanos. Y una de las recomendaciones que hacemos en este estudio
es que primero tenemos que en una elección, en una próxima elección, cuando tengamos que hacer elecciones transparentes, que se haga una revisión seria del registro electoral y que si se van a hacer cambios, porque entendemos que es posible que haya que hacer cambios de electores, porque un centro de votación ya no funciona y tienes que cambiarlo a otro, que se le avise a los electores que se realizó ese cambio y que el CNE explique las razones por las cuales lo está llevando a cabo. Yo lo voy a dejar hasta acá porque el tiempo apremia. Ya tengo el tiempo establecido y bueno, después quedamos a la orden para cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad, una lástima no poder extender más las exposiciones, ¿no? Sé que de alguna manera complicado poder abordar todos los temas, pero bueno, vamos a ver si después en la parte de cierre, si hay algo importante que quieras decir, lo puedes decir en esa parte. Bueno, y después de esta exposición, quisiera darle la bienvenida a Jesús Castellanos. Jesús es politólogo y asesor en materia electoral, y a Jesús lo invitamos para que hablara de la implementación de los protocolos sanitarios en el proceso electoral. Más allá de que Jesús ha estado trabajando la mayoría de los temas que tienen que ver con las elecciones, hace poco lo veía que hablaba también del tema de los observadores internacionales que estaban llegando, que Jesús nos gustaría, si tiene alguna información, también que nos pudiera dar algún comentario sobre eso. Bienvenido, Jesús. ¿Nos escuchas allí, Jesús? Ahora sí, muchísimas gracias, Jesús. Ahora sí, lo tenía. Muchísimas gracias a Transparencia Electoral, a que siento una casa, y a todos ustedes por participar en este evento. Como decía Carlos y como decía Vivi, pues entre un grupo que hemos venido pues intentando levantar información con relación a este proceso parlamentario de forma sistemática y de forma rigurosa. En esta oportunidad yo voy a intentar exponer lo que ha significado el manejo de la administración electoral con relación a los protocolos biosanitarios. Lo primero que habría que identificar son las cifras oficiales del régimen con relación al COVID-19, según lo que establece el gobierno de Maduro. Para el 1 de diciembre había 102.621 casos. Si ustedes ven las estadísticas, pues pareciera que el gobierno de Maduro pues ha logrado un control de la pandemia, según, por ejemplo, lo que tiene que ver con casos nuevos o con casos positivos. Sin embargo, los expertos han señalado que esta realidad no es tan clara como el régimen intenta aparentar. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ya ha presentado 2 informes y una actualización. Me voy a permitir citar el segundo informe y la actualización, que es del mes de noviembre, muy reciente. En el mes de septiembre, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sostenía que la capacidad de diagnóstico en Venezuela estaba saturada y que los números oficiales tenían retraso. En tal sentido, y en vista de que la positividad era muy alta, ellos sostenían que en el mes de agosto el número de casos diarios era de 7.000. Conforme a este escenario, ellos hacían una predicción que podía para los siguientes meses, incluyendo diciembre, existir por lo menos 2 posibles escenarios. Uno optimista de 4.000 casos diarios y uno pesimista de 14.000. Dentro del análisis que ellos de alguna manera generaron, pues también destacaba que había más excesos de los reportados y que además, si se quería hacer una definición exhaustiva de los casos, pues tenía que también revisarse las muertes sospechosas. En vista de todo lo anteriormente señalado, destacaban que no había condiciones para flexibilizar. Esto era en el mes de septiembre. En el mes de noviembre, 27 de noviembre específicamente, la Academia hace una actualización, un replanteamiento del informe donde te destacan, entre otras cosas, por una parte que
el número de casos de COVID-19 se mantiene dentro del rango proyectado. No identifican exactamente cuál es el número, pero recordemos que hablaban entre 4 y 14.000. Ellos sostienen que su predicción era válida. Además, también dice que la epidemia no está controlada y, por tanto, no debería flexibilizarse en el mes de diciembre. La cobertura de pruebas está muy por debajo de los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud y que la única estrategia que era posible en Venezuela era evitar el contagio. Por supuesto, entre otras cosas, incluía los espacios concurridos o con poca ventilación. ¿Cuál ha sido el discurso del Consejo en el marco del manejo del protocolo biosanitario? Bueno, seguramente ustedes van, si revisan la página institucional del Consejo, van a encontrar con muchísima información, no solamente notas informativas, sino hasta un boletín. Ellos, según han definido un plan estratégico de bioseguridad conforme a protocolos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual ha incluido, entre otras cosas, bueno, ejercicios conjuntos de atención sanitaria, reuniones con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y también con el Poder Popular para la Educación, talleres de control sanitario, higienización de sedes y oficinas regionales, en fin, conforme a eso pareciera que están blindados, por lo menos desde el punto de vista estratégico, para afrontar la pandemia. Veamos qué fue lo que ocurrió en la práctica. Y vale destacar que este seguimiento que estamos haciendo para protocolos biosanitarios lo hicimos para todas y cada una de las actividades relacionadas con estas elecciones. Bueno, lo primero que vimos una vez que se convoca elecciones es que tanto para grupos de electores como para iniciativas propias, en las normas específicas, que ahí están, y ustedes la pueden, ojalá que después Transparencia puede colocar esta presentación, ustedes pueden revisar. No hay ningún tipo de definición de protocolo biosanitario, a pesar que en ambas actividades incluyen lo que se denomina la recolección de manifestaciones de voluntad, que no es otra cosa que las personas que se adhieren a esta constitución de grupo o iniciativa propia deben ir a las oficinas regionales electorales, la instancia de CNE a nivel subnacional, a registrar biométricamente su adhesión a estas fórmulas de postulación distintas a los partidos políticos. En el caso de grupos de electores, el número es entre 1.000 y 2.000 personas, dependiendo del tamaño poblacional de la entidad. En el caso de las iniciativas propias, es un 5% del tamaño de la circunscripción. Insisto, no había ningún tipo de medida biosanitaria. Es solo con la jornada de inscripción y actualización de registro electoral cuando el Consejo empieza a plantear medidas sanitarias. Nosotros recogemos en un informe específico, un informe especial de la jornada, este conjunto de dispositivos, este conjunto de acciones que el Consejo estableció formalmente. Básicamente tenía que ver con el uso de tapabocas, el distanciamiento físico de 1.5 metros y el alcohol gel en los puntos de inscripción y actualización. Estas medidas las revisamos a la luz de recomendaciones internacionales, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos y su guía para organizar elecciones en tiempo de pandemia, pero también en los fascículos que presentó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y eran insuficientes desde el punto de vista formal. Pero en la ejecución, en la instrumentación de ese plan, todavía fue peor. Nosotros vimos el uso débil de tapabocas, es decir, parcial del tapabocas. En algunos casos se utilizaba, en otros no se utilizaba, en otros se utilizaba mal. En el caso de funcionarios y en el caso de usuarios igualmente. Pero además no se vio debilidades en cuanto al distanciamiento físico entre los funcionarios que estaban, los agentes de actualización, y entre los funcionarios y también los usuarios, la gente que iba a inscribirse o actualizarse. Vimos aglomeraciones. En fin, y no solamente fue en esta actividad. En postulaciones, el Consejo también estableció unas pautas, básicamente, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Estas imágenes que ustedes pueden observar, las colocó el mismo CNE, y ustedes ven la fuente abajo. Son procesos de postulación en los estados Miranda y Carabobo. El de Miranda, el señor de camisa azul, de franela azul, es el funcionario del Consejo Nacional Electoral. Ustedes ven que tiene el tapabocas mal puesto.
En el caso de Carabobo, que es la otra imagen, vean ustedes, dado los espacios pequeños con poca ventilación, pues la posibilidad reducida de distanciamiento físico entre funcionarios y entre usuarios. Por supuesto, el uso de comprobantes físicos, que también ocurrió en la jornada de inscripción, fue muy alto. El Consejo de alguna manera privilegió, a pesar de que es una recomendación internacional, el no uso o el uso limitado de algún tipo de constancia o de documento físico que pudiera ayudar al contagio, pues el Consejo desconoció como otras tantas medidas biosanitarias. En la capacitación, no quise dejarla de lado, porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con postulaciones o lo que ustedes ven ahí con el taller de información financiera electoral, el Consejo, en este último, planteó la posibilidad de un adiestramiento a distancia, lo cual era bastante lógico porque eran personas, contadores, los que van a este taller, representantes de los partidos políticos, gente con experiencia, en un número reducido, que perfectamente daba la posibilidad de hacerlo a distancia. Pues no, el Consejo, a pesar de que lo anunció, hizo talleres presenciales en la sede y en las oficinas regionales. Fíjense ustedes, bueno, ahí vimos el tema de distanciamiento físico entre usuarios, funcionarios, inclusive entregaban un CD, a pesar de que todas estas personas, estos responsables financieros, entregaban o consignaban su correo electrónico para los fines de seguimiento de lo que tiene que ver con el financiamiento. Bueno, sin embargo, entregaban un CD. Peor aún, señores, tiene que ver con esta etapa en el nuevo sistema electoral que definieron para la representación indígena, que tiene que ver con las asambleas comunitarias. Ustedes saben que el Consejo, en una modificación legal, pero también constitucional, por supuesto, contrario a todo Estado de Derecho, pues modificó el sistema electoral de la representación indígena y definió, estableció la celebración de asambleas comunitarias para que en primera instancia escogieran unos representantes que a su vez en asambleas generales iban a escoger a los representantes indígenas en una fecha distinta, por cierto, a la fecha del 6 de diciembre. Bueno, ahí hubo un manual específico, también lo tenemos nosotros recogido, donde hablaba que iba a haber un coordinador del Consejo que iba a vigilar el uso del tapaboca y el distanciamiento físico. Bueno, obviamente un evento mucho más masivo, con un grupo mucho más vulnerable, lo que se observó inclusive las imágenes que daba el Consejo Nacional Electoral o que también nos facilitó el movimiento indígena representante del régimen. Bueno, aglomeraciones, poco uso de tapabocas. Bueno, fue tanto que inclusive había el estampado de huella dactilar en un acta específica, que por supuesto promueve la posibilidad de contagio. La campaña electoral. Bueno, Carlos, en su informe del observatorio, pues daba cuenta de lo importante que fue la campaña y el seguimiento que ellos hicieron. Nosotros hicimos otro también, que tenía que ver con las medidas que el Consejo Nacional Electoral definió en estas normas especiales, en este reglamento especial de campaña. El Consejo, de una forma muy ambigua, eso sí tenemos que reconocerlo, discrecional, de paso, definió que, bueno, había que evitar las aglomeraciones, evitar los actos masivos. Eso lo definió en las normas. Bueno, señores, las imágenes que tengo aquí de primera, estas primeras, corresponden el día 3 de noviembre, a pocos metros de la sede nacional, el Consejo Nacional Electoral. Sede principal. Un evento masivo, bueno, donde obviamente el tema del distanciamiento físico no existió, el uso de tapaboca fue parcial, etcétera, etcétera. Y no solamente fue el Partido Socialista Unido de Venezuela, otros partidos también lo hicieron, en el caso de Acción Democrática, en el caso del Partido Cambio, bueno, sin uso de tapaboca, aglomeraciones, en fin. La campaña electoral se desconoció por completo protocolos biosanitarios que había definido el Consejo y que por supuesto también había establecido Nicolás Maduro. Tanto fue que el mismo Maduro en una locución pidió a los partidos que respetaran los protocolos biosanitarios. Hagan ustedes idea. La pandemia también sirvió como excusa. En este caso voy a permitir citar solamente lo que tiene que ver con la capacitación a distancia. Por primera vez en la historia del Consejo Nacional Electoral hace una capacitación a miembros de mesa, nuevos miembros de mesa seleccionados en julio de este año, vía remota, vía internet. En un país que sabemos que tenemos problemas gravísimos desde el punto de vista de electricidad y también de servicio de internet.
No sabemos finalmente qué es lo que puede ocurrir con esta capacitación, pero en aras supuestamente de protegerlo desde el punto de vista biosanitario, lanza una estrategia que no debió, en mi entender, pero debió haber sido instrumentada en la medida que es un público muy heterogéneo y que requiere ciertamente de una formación específica, porque son los garantes de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre. Por supuesto que tenemos que estar atentos a lo que, gracias a eso, pueda desatarse el día de las elecciones. Es importante destacar, dentro del nivel de consistencia de este plan estratégico, que nosotros identificamos 3 niveles de aplicación de este plan. Un primer nivel, que lo denominamos, estos 3 niveles los denominamos RRR. El primer nivel es rectores. Fíjense que ellos sí cumplen con el tema del distanciamiento físico, protocolo desde el punto de vista de no documento físico, inclusive mascarilla. El primer simulacro del 25 de octubre, ellos inclusive establecieron una cámara especial de higienización y la toma de temperatura, cosa que no estaba contemplado ni en simulacro ni está contemplado para el día de las elecciones. El segundo nivel, regiones, lo que ocurre a nivel subnacional. Bueno, ya veíamos con postulaciones, espacios cerrados, uso de documentos físicos, distanciamiento físico mínimo entre funcionarios y usuarios, etcétera, etcétera. Y el tercer nivel, que es el más preocupante, el resto. Y allí entramos en los eventos masivos y ya tenemos diferentes evidencias. Lo vimos con la jornada de inscripción y actualización, lo vimos con las asambleas comunitarias y lo vimos con los simulacros de votación, tanto el 25 de octubre como el 15 de noviembre. ¿Qué está definiendo el Consejo para el 6D? Básicamente regresamos a la misma medida. Tienen que ver con el uso del tapaboca, el alcohol gel y distanciamiento físico de 1.5 metros. Y bueno, se añade que el Plan República va a ser el responsable, conjuntamente con el coordinador del centro, de verificar que se cumplan estas medidas. Por supuesto, en los actos de instalación y constitución, el uso del alcohol gel va a estar presente. En el caso de votación, va a utilizarse tanto en el momento de la identificación biométrica. Recordemos que en Venezuela tenemos un sistema de esta naturaleza. El elector pues tiene que colocar su huella para efecto de activar la máquina de votación. Va a haber alcohol gel, se supone, y después con el uso propio de la máquina también va a haber alcohol gel según lo que definió el Consejo, pero ya sabemos que una cosa es la definición que hace el Consejo y otra es la que finalmente se cumple. Nos llamaba la atención una publicación de D'Amelio con relación a un grupo vulnerable, personas con discapacidad visuales, auditivas, motoras. Ellos dicen, bueno, ¿cuáles son las medidas? Y no incluyen absolutamente nada con relación a protocolo biosanitario. En la imagen también se ve una persona, un adulto mayor, pero el Consejo tampoco establece ningún tipo de protocolo especial con relación a esta materia de adultos mayores, que sabemos es uno de los grupos más proclives a contagiarse en esta pandemia. Nosotros comparamos, al igual que con el caso de la jornada y con otras actividades también, lo que define, por ejemplo, la OEA con respecto a lo que contempló el Consejo para protocolo biosanitario el día 6 de diciembre. De 40 posibles medidas, el Consejo solamente acata 12, que constituye un 30%. Es decir, 26 no las cumple, dentro de las cuales debemos mencionar el horario extendido o segmentado, el aumento del centro de votación. De hecho, el Consejo reduce el número de centros de votación, la señalización para efectos de distanciamiento, un plan de entrada y de salida, un plan de transporte público, la higienización de los centros de votación, entre otros. A todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo primero, y eso es importante señalarlo, la situación de la pandemia en Venezuela es grave y el pronóstico reservado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Además, la celebración de elecciones se asocia con el incremento significativo de contagios. Lo vimos, hay de hecho un estudio de Julio Castro que no pude citar por cuestión de tiempo, de elecciones y pandemia, donde hace una revisión de países control versus países que fueron a elecciones, y él observó que la semana 4 y la semana 8 hay puntas desde el punto de vista de contagio. Y eso se constata también, se puede revisar, por ejemplo, lo que ocurrió en Surinam en mayo, o elecciones de República Dominicana en julio, e inclusive en Uruguay,
a pesar de que este país tiene un control muy importante, también después de la cuarta semana hay también un incremento con relación a los casos que se venían presentando, a pesar, insisto, del manejo excelente que tiene este país en cuanto al COVID. Existe una clara insuficiencia de los protocolos biosanitarios, lo hemos visto en cada una de las actividades, o simplemente omisión o debilidades estructurales en cuanto a eso, pero además la instrumentación, la implementación es muy débil, es de bajo nivel de aplicación. Y por último, tendríamos la conclusión central de todo esto, es que la celebración de una elección parlamentaria en este marco pues, es muy peligroso, es muy preocupante, porque a nuestro entender constituye un enorme riesgo. La recomendación que hace la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de evitar el contagio, pues, o sea, obviamente es desconocida. Esta elección, pues, de alguna manera, además de todas las violaciones constitucionales y legales, las violaciones de los estándares internacionales y los principios de derechos humanos, constituye un grave riesgo desde el punto de vista biosanitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eso es muy completo, muy exhaustivo. Imagina también una gran dificultad contrastar, ¿no? los datos oficiales, porque, bueno, esto no odisea, es mucho de confiar, y la verdad que, bueno, en esta situación es muy difícil hacer un diagnóstico realista, pero, bueno, sin embargo, las medidas que se recomiendan, y como tú dices, se han aplicado en otros países que han podido celebrar elecciones en este contexto. La verdad que es una implementación parcial, y además hay elementos que quedan por fuera, como decía al final, y que son determinantes para el tema de los contagios, ¿no? Si quieres, después en los comentarios finales volvemos con alguna pregunta al respecto. Y ahora le doy la bienvenida a Tamara Adrián, que es miembro del comité directivo del World Movement for Democracy, también es diputada electa de la Asamblea Nacional de Venezuela, y quisiera que Tamara nos hablara desde esa perspectiva, ¿no? Quizá desde una perspectiva más política, como diputada electa, además electa obviamente en nombre de un partido político que se ha visto también perjudicado por la judicialización de los partidos, de la intervención judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia a las directivas de los partidos. Así que Tamara, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, y me ha parecido fantástico lo que ha sido dicho por la sociedad civil organizada. Recuerdo así incidentalmente una anécdota que ocurrió hace ya unos cuantos años, por lo menos 7 o 6 años, en Bogotá, cuando me insultaron y todo, en una reunión de Bogotá, donde yo decía que de la Red Latinoamericana por la Democracia, que en Venezuela la sociedad civil organizada estaba supliendo las funciones del Estado en muchísimos aspectos. Y lo vemos aquí. Felicito de nuevo entonces a la sociedad civil organizada, de la cual me siento siempre parte. En el año 2000, yo escribí una serie de artículos sobre el tema de los totalitarismos, y señalaba en aquel tiempo que, y leo porciones. El capítulo se llamaba "Quiero un rebaño de borregos para mí solito", y se subtitulaba "Los ingredientes básicos de la receta totalitaria". Y decía que los regímenes totalitarios estructuran su dominio unímido y total del poder, de allí el nombre de totalitarismo, que se ha dado esta forma de ejercicio del poder, sobre la base del sometimiento del conjunto de los individuos a los dictámenes de un poder absoluto. La implantación de un totalitarismo sigue siempre un mismo grupo de acciones, es como una receta de cocina ya probada que tiene ciertos ingredientes cuya proporción puede variar ligeramente de país a país sin alterar el resultado. Y en otro capítulo, se llamaba "No me votes con B de V", el Tiesto, totalitarismo y establecimiento de la democracia formal, se subtitulaba "El lobo se disfraza con piel de cordero",
Decía, los regímenes totalitarios buscan desesperadamente legitimarse frente a la comunidad internacional, por ello tratan de revestirse de un cariz demócrata que les permita callar las críticas. No es por azar que los regímenes totalitarios más férreos casi siempre incorporan el término democracia en su denominación, como aconteció, por ejemplo, en las llamadas repúblicas democráticas que formaron los satélites de la ex Unión Soviética. Y más adelante decía, el principal factor a ser analizado es el sueño totalitario, la existencia de un partido único instaurado principalmente por las democracias formales totalitarias de corte comunista, y más adelante decía que en ciertos casos puedes tú aceptar la presencia de partidos políticos siempre que estos estén privados efectivamente del poder de incidencia real en el tema político. Cito esto, escrito por cierto en el 2000, hace 20, ya va para 21 años, porque creo que nada ha cambiado en el plan. Nada ha cambiado en el plan y se ha venido ejecutando y se ha tomado la pandemia como un mecanismo de, que yo decía desde el punto de vista táctico, dale que no viene carro. Vamos para adelante que no viene carro. Y esa es una expresión para aquellos que no sean venezolanos, muy venezolana, cuando se dice de pasar un semáforo en rojo y que si no viene carro, cómete la luz, no le hagas caso a la luz roja del semáforo. Sin duda alguna, todo lo que ha sido mostrado por la sociedad civil organizada en las cifras que ha mostrado en este momento y en los informes que ha mostrado, demuestran eso. Dale que no viene carro. Vamos hacia la implantación de un sistema de partido único en el cual el voto existe, pero no la capacidad de elección, en el cual los demás partidos políticos han desaparecido desde el punto de vista formal como oposición a través del Tribunal Supremo de Justicia, que ha incautado sus siglas, ha nombrado personas que no forman parte a veces ni siquiera del partido o habían sido expulsadas de esos partidos por actos de corrupción o por cualquier otra razón, como dirigentes de esos partidos para que, entre comillas, inscribiesen candidatos, entre comillas, independientes a estas elecciones. O como decía yo, a este circo, a esta parodia de elección. Entonces, en estas condiciones ese es un diagnóstico. Y aquello que está dicho en los informes anteriores es eso, un diagnóstico. Y los diagnósticos, como decía Serrat, nunca es triste la verdad, solo que no tiene remedio. Te dicen que tienes un cáncer, que tienes esto, que tienes que... Bueno, nunca es triste la verdad, solo que no tiene remedio. Hay una realidad que está ahí. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué hacer? Tenemos dos opciones. O bajamos la cabeza y en consecuencia entramos en una hipótesis que yo llamo, y la voy a poner aquí para que todo el mundo la oiga en forma clara. ¿Qué quiero yo decir con esto? Una primera hipótesis es la de que las cosas sigan por el camino que pretende llevar el régimen, perdón, las cosas vayan por la vía que pretende llevarlas el régimen, que es la hipótesis, quería ponerle la música de la dimensión desconocida, que es dimensión desconocida. Esa es una hipótesis. Ahí entramos. Esta mañana yo tenía una discusión en unos grupos de WhatsApp donde, entre comillas, de nuevo, opositores críticos están diciendo hay que quitarle a todos los dirigentes el apoyo y para que surjan nuevas dirigencias. Entonces mi respuesta fue algo así como, bueno, entonces tu propuesta es vamos a jugar tierrita y no juegues más, a ver si alguien en el futuro se encarga del asunto. Esa es tu propuesta, entiendo, o lo vas a hacer tú de manera personal. Bueno, lo que recibí fueron insultos de vuelta, por supuesto, no era de esperarse, pero también no creo que se esperaran
esa mordacidad de mi parte, que si algo he aprendido durante el tiempo es que la única arma que yo manejo, las dos únicas armas que yo manejo son el cerebro y la lengua. Y a veces escribir, bueno, entonces también esa la manejo. Entonces, creo yo que en esta perspectiva esa es una primera posibilidad, que es a la que está apostando el régimen a través de esta parodia de elecciones, crear un hecho político, como creó un hecho político interno en el momento en el cual realizó la parodia electoral para la Asamblea Constituyente, o la parodia electoral para las municipales, o la parodia electoral para la elección presidencial. O sea, no voy a hacer elecciones libres y competitivas, ni verificables, ni justas más nunca. Voy a crear mis propias condiciones de elección, y el caso de la, no sé si todavía podemos llamar elección de los diputados indígenas, es una muestra sin duda de esta pretensión. Entonces, una primera posibilidad frente a esto es que el régimen totalitario se instaure como hecho político interno a partir del 5 de enero, de manera absoluta, omnímoda, y que se cumplan las profecías de aquel graffiti que existía por ahí en la Castellana, que tenía una florecita y decía Chávez Forever. Esa es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad es la que todavía las reservas morales y democráticas que se demuestran en esas acciones de transparencia electoral, del Observatorio Venezolano Electoral, etcétera, etcétera, de CEPAS, etcétera, etcétera, se conjuguen junto con las acciones de la sociedad civil organizada y de aquella porción de los partidos políticos que todavía siguen una lucha frontal contra la instauración del régimen totalitario, y en esas condiciones se establezca una opción de lucha continuada, de resistencia continuada, que no signifique una ruptura, sino que signifique una continuidad en la lucha. Esas son las dos opciones. Tamara, perdón que te interrumpa. ¿Puede ser que se escuche una música de fondo? Yo no la tengo música de fondo. ¿No? Ok, pero me decía que se escuchaba algo. Yo tampoco lo escucho, pero te preguntaba por si acaso. Disculpa la interrupción. No es mi computadora y no soy yo. O sea, aquí no la tengo. Música yo no la escucho. A menos que me esté que esté quedando sorda, cosa que es verdad. Tantos años de discoteca cuando tenía 18 años y pum, 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 en aquella época no hacíamos caso de los decibeles. Eso pasa factura a una determinada edad. Y a mi edad empiezo yo a decir, ¿qué dijiste? Entonces, todo es posible. A lo mejor yo me estoy equivocando y reconozco que estoy pagando las consecuencias de muchas noches de trasnoche. En consecuencia, en esa perspectiva, lo que veo es la necesidad de difundir, de documentar. Lo que están haciendo ustedes es maravilloso, es importante, porque documenta, es el soporte de las actividades que hay que hacer para deslegitimar el acto de parodia electoral, de obra de teatro electoral que se quiere montar frente a la comunidad internacional y dentro de la propia comunidad nacional. Yo sé, termino con esto, que desafortunadamente el bloqueo que existe en los medios de comunicación es cierto. La penetración del mensaje democrático en este momento no es medible prácticamente. Es decir, no es medible porque porque no aparece prácticamente. Salvo por el boca a oreja, y el número de personas que tienen un celular o acceso a internet ha disminuido drásticamente en el último año. Un celular inteligente que pueda darle algún tipo de
soporte para lograr esa información. Primero, por la obsolescencia tecnológica. Segundo, por el tema de Internet y la caída drástica de la velocidad de comunicaciones que hemos sufrido todos en lo largo de este último año. Y en tercer lugar, evidentemente, por la toma de todos los medios públicos y privados, prácticamente escritos y por ondas abiertas hertzianas o de televisión, que impide, que dificulta de manera importante. Y a esto un último aspecto que me ha preocupado muchísimo durante los últimos 5 meses, lo he venido investigando, que es el tema de los algoritmos de la inteligencia artificial y cómo repercuten entonces en la creación de unas especies de cascarones donde las personas, de acuerdo con sus intereses, se ubican y solo reciben información y solo reciben retroalimentación de aquellos que efectivamente piensan, sin poder comunicarse ni recibir información de quienes piensan distinto o quienes se oponen. Y entonces se crean unas especies ollas cerradas donde nos encerramos y solamente oímos y vemos y sabemos aquello que nos refuerza en aquello que creemos o que queremos creer. Y entonces eso nos dificulta toda tarea de primero conocer la realidad, conocer las otras perspectivas de la realidad, porque nadie tiene monopolio de la verdad y nadie tiene la posibilidad de ver toda la realidad. Y la única manera de aproximarse a ella es ver el mayor número, recibir el mayor número de informaciones posibles y de visiones posibles para poder entender esta realidad tan compleja que es el mundo contemporáneo. Y eso, a través de la inteligencia artificial aplicada a la política, se está viendo claramente tanto en los grupos de Facebook, como en los grupos de Twitter, los grupos de WhatsApp y distintas formas donde el mensaje ya no penetra, el mensaje ya no llega, sino aquellos que ya no necesitan ser convencidos porque están convencidos. Yo creo que es una situación bien compleja, es una situación que debe documentarse, pero como siempre digo, la lucha no acaba sino cuando llegue la democracia y la libertad y ella sea robusta y ella pueda llegar a, como decía Jesús, unas elecciones libres, competitivas y justas que se reproduzcan en el tiempo. Y termino con una anécdota que me venía de la lectura del libro, por cierto. Y era, en el año Catapún antes de Cristo, yo tendría, no sé, unos pocos años de edad, no sé si 12 o 11 años, estaba yo con mi papá en el Hotel Barcelona, en Barcelona, y había sido las elecciones cuando ganó Rafael Caldera. Entonces, en la noche, resulta que sacaron un montón de cajas y sustituyeron un montón de cajas de votos por otros votos, y particularmente eran votos verdes, que le estaban sustituyendo a los votos blancos, porque el Barcelona era una ciudad muy adecta, ¿no? Y entonces mi papá logró, en aquel tiempo no había celular y todo de cosas, pero logró documentar eso y se vino para Caracas y metió una acción de inconstitucionalidad de las elecciones donde ganó Caldera. Pues bien, esa es una cosa que no aparece ahí. Pocos días después, todos los partidos políticos, incluyendo Acción Democrática, le dijeron al doctor Adrián, deje eso así, desista de esa acción, no la meta, porque eso... esas elecciones no las podemos cuestionar porque pondríamos en juicio la democracia. Hay otras condiciones y otros efectos. Yo creo que ahora es exactamente lo contrario. Tenemos que documentar la existencia de una estructura no competitiva de elecciones con la finalidad de demostrar de manera fehaciente que esa elección no cumple con los requisitos para ser tal. Yo creo que eso es lo que quisiera decir hoy. Tamara, muchísimas gracias, muy elocuente tu exposición y también dándole esa perspectiva política, ¿no? A diferencia de las posiciones anteriores, más de la sociedad civil.
lamento decirles que Eugenio me acaba de decir que no va a poder llegar, tuvo una confusión con el tema de los horarios y se excusó. Me hubiera gustado que estuviera Eugenio sobre todo para hablar del tema del sistema automatizado. Ayer escribía en su Twitter que la empresa que iba a brindar finalmente la automatización iba a ser la empresa argentina Xcle, que ya venía apoyando con temas de identificación biométrica. Bueno, obviamente no hay ningún registro, no hay ninguna licitación ni rendición de cuentas por parte del CNE. Y hubiera sido interesante abordar ese tema, pero bueno, son muchísimos los temas. Hemos hecho ya varios webinars abordando distintos. Y bueno, la verdad que agradecerles nuevamente a todos por participar. Veo que no hay preguntas, si hay saludos. Marta Gaba saluda a Tamara, Marta también gran amiga. Y por lo tanto, ante la falta de preguntas, yo quisiera avanzar entonces directamente con unos comentarios de cierre muy breves de cada uno. Allí veo que llegó un mensaje, sí, son saludos. Quisiera invitarlos a los expositores en el mismo orden que participaron anteriormente a brindar unos comentarios muy breves, 1 o 2 minutos. Quisiera empezar entonces con Beatriz. Y yo te decía, Beatriz, bueno, quería volver con respecto al registro o a la documentación que han venido haciendo. Recuerdo cuando lo presentaron hace un par de meses en un webinar también de nosotros, hablaban de una geolocalización, ¿no? de estos registros, de estas denuncias que se iban haciendo, y más o menos quería saber si hay algún impacto en alguna zona, en alguna región en específico donde se haya documentado más, donde se haya documentado alguna práctica sistemática, pero bueno, es un disparador. De todos modos, si quieres o tienes algún comentario de cierre, bienvenido. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Bueno, en efecto, lo interesante ha sido la capacidad de, en una etapa temprana de la plataforma de ya ir registrando, ya superamos más de las 3.500 incidencias, lo cual te dice que sí hay pues un poder, hay, detrás de la ciudadanía hay un poder de documentar, de denunciar. Definitivamente vamos a presentar un balance durante el día 6 de diciembre de las diferentes etapas, justamente en los diferentes niveles, tanto lo vinculado al protocolo biosanitario como la violación a los diferentes derechos. Creo que para nosotros todas las denuncias han sido importantes para que pudiesen quedar registradas en el informe preelectoral, que como te dije también ya está disponible en la plataforma para, justamente como lo mencionaba Tamara, pues allí está esa información lista para ser usada. No pretende ser un informe que no se lea, pretende ser un informe para ser usado, para que podamos verbalizar y explicar qué es lo que está pasando en Venezuela y y efectivamente cómo estos procesos electorales han dejado de ser, o sea, la desesperanza no es un capricho, la desesperanza tiene su base en la violación de derechos. Entonces, y de aquí la importancia de la ciudadanía, de entender que eso, si bien es cierto, hay un proceso sistematizado gracias a la labor de las organizaciones, también la ciudadanía puede seguir documentando. Entonces, no es un proceso acabado. Definitivamente el balance final lo tendremos después del 6 de diciembre. Y como yo decía al principio, pues esto no empieza ni termina el 6 de diciembre y seguiremos acompañando el ejercicio ciudadano de sus derechos en su exigencia, con la documentación, con la denuncia, con la difusión. Y yo creo que es un aprendizaje en estos momentos de pandemia el profundizar el uso de estas plataformas tecnológicas, ¿no? E incluso, fíjense que para el tema de las denuncias, o sea, hay sobre todo muchos sectores que no tienen acceso a esta tecnología, pero con la facilidad de tener, por ejemplo, nosotros tenemos equipos en La Dolorita, porque nuestra organización trabaja en espacios de base donde vemos la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos y donde se pueden también conectar de forma sencilla.
y enviar estos registros y estas denuncias, ¿no? A través de las redes, nos permite tener como una visión bastante amplia. Definitivamente también esta desesperanza la vemos reflejada en eso, en la voluntad de la gente de inscribirse, de tener más veedores, de hacer esta labor, pero creo que es parte de la lucha. O sea, al final los venezolanos hemos estado bajo este complicado y adverso momento, y entramos también en un periodo diferente, como lo decía Tamara también, bueno, que nos demanda a la sociedad civil también entender esta necesidad, no solamente de defender derechos, sino también de dar un paso a una política cívica. No porque queramos el poder de la autoridad, sino el poder de transformar. Y eso es lo que estamos trabajando. Es decir, no nos resignamos, no renunciamos al hecho de que podamos cambiar a Venezuela, podamos recuperar la democracia y reconstruirla a través de medios pacíficos y democráticos. Entonces, este trabajo en lo electoral es una vía clave para cualquier proceso futuro. Y yo solamente quería decir una sola cosita que no se habló mucho, pero que para mí fue muy importante este año de cara al futuro, que fue la posibilidad de mirar el tema de la asistencia técnica internacional. Nosotros desde CEPAS y Observatorio y otras organizaciones hemos trabajado intensamente este tema, sobre todo con la Organización de Naciones Unidas y la posibilidad de avanzar en este sentido. Este año se abrió esa posibilidad de una otra manera y bueno, esperamos que no se descarte como mecanismo para futuro o para la futura construcción del tema electoral, de la ruta electoral. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por tu exposición. Ahora quisiera darle la palabra a Carlos también. Carlos, unos comentarios breves. Yo te digo algo a modo de disparador. Me parecía muy interesante el trabajo que presentabas, pero al mismo tiempo te quería preguntar cómo han afectado, digamos, las limitaciones propias de la pandemia, el trabajo de registro que ustedes han hecho en campo, ¿no? Y también cómo lo va a afectar de cara a las elecciones de presidencia. Sí, gracias, Jesús. Bueno, con respecto al tema de la pandemia, nosotros hicimos la observación del simulacro. Participaron 353 observadores que recogieron de manera sistemática, con una metodología, un formulario elaborado para evaluar y ver cómo funcionaba el simulacro y cómo se ponían en práctica las normas de bioseguridad en ese simulacro. Y allí, de hecho, esa fue la sección, digamos, de toda la evaluación que hicimos en el simulacro, que a mi juicio tuvo más problemas, sobre todo por la importancia que tiene, dado el contexto de pandemia en el que estamos actualmente inmersos, ¿no? En el mundo, ¿no? Una pandemia. Pero se observaron muchas fallas. Se intentó cumplir con algunos requisitos, con algunos procedimientos, pero el cumplimiento debe ser muy fiel de todas y cada una de esas, de ese protocolo que debe formar parte de la elección, y de verdad se observaron muchas fallas. Y yo creo que hace mucha falta la educación ciudadana, la responsabilidad que tienen los ciudadanos de cumplir las normas, el distanciamiento social. Es fundamental lo que nosotros podemos hacer para evitar que la elección se convierta en un problema mucho más serio de lo que ya es. Entonces, de hecho, actualmente, ayer empezamos una campaña donde le estamos ofreciendo a los ciudadanos que decidan ir a votar indicaciones sobre cómo llevar a cabo la votación, cómo trasladarse al centro de votación, qué normas seguir, para tratar de minimizar, porque muchos electores van a acudir a estas elecciones aún en contra de su voluntad. Y es bueno que ellos incluso tengan como información para protegerse, para participar de la elección. Y bueno, y finalmente, un comentario que quería hacer al final. Nosotros hicimos un informe también donde evaluamos al menos las distintas etapas que han transcurrido hasta la fecha, bueno, hasta antes de la campaña.
y definitivamente estas elecciones tienen serios problemas que vienen desde hace tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos atravesando por un proceso de desvalorización del voto continuado, persistente, desde aquel nombramiento que se hizo del Tribunal Supremo de Justicia en el 2015, como tú lo señalabas al inicio, a la introducción de este foro. Ese Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en protagonista de los eventos electorales en el país. Desde ese momento, que en menos de 20 días se nombró a 34 magistrados nuevos del Tribunal Supremo de Justicia, ya empezó con la desproclamación de los diputados, la declaración de desacato de la Asamblea, ha sido protagonista de muchos eventos electorales a lo largo de este tiempo que han ido desvalorizando el voto y en esta elección no es una excepción. Este Tribunal Supremo de Justicia designó al CNE, le dio facultades normativas que no debe tener, cambió las reglas del juego con esa, y además con la judicialización de los partidos políticos restringe la participación. Y todos estos problemas se suman a todos los que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y va a ser un reto muy, muy difícil, pero que tendremos que abordar, de cómo recuperar esta vía electoral, y para eso será fundamental la construcción de acuerdos políticos en el futuro con los actores que sean necesarios, pero tenemos que procurar lograr acuerdos políticos que hagan viable la realización de elecciones creíbles, transparentes, democráticas, serias, de verdad. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este foro. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por tus palabras. Antes de seguir, quiero, leer los saludos que nos han enviado Luis Palacios, Patricia Escalona, Lisandro Jaime, Marta Gaba, Pedro Zamudio, amigo desde México, también envía sus saludos. Leandro, director ejecutivo de Transparencia Electoral, que nos ha estado también escuchando, les mando un saludo a todos los expositores. José Luis Guanosto, desde México también, José Ignacio Hernández, también felicita la labor que están haciendo la organización de la sociedad civil. Y ahora sí, Jesús, quisiera ir contigo como disparador, pero no te tienes por qué quedar solo en ese tema, ¿no? Pero ya hablábamos de que estábamos un poco a ciegas con los datos de la pandemia, ¿no? De los contagiados, y tú hablabas de estos estudios que hablan del impacto que tienen las elecciones entre 4 y 8 semanas después de celebrarse. ¿Cómo esperas o cómo uno puede esperar con la poca información que hay, ¿no? Que esto impacte también, sabiendo que de acuerdo a algunas estimaciones se habla de que va a participar un 30% del padrón electoral, en principio no sería más que eso según lo que han dicho algunas encuestadoras. Yo que te ríes, no sé si porque no lo crees, pero ¿qué pudiéramos esperar en términos sanitarios como impacto luego de esta elección? A ver, Jesús, yo estoy en la misma línea que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Yo creo que es un enorme riesgo lo que se está presentando en este marco. Primero por insisto, reducido los protocolos, después por la baja capacidad de instrumentación, y a eso le sumamos la baja capacitación que creo van a tener los miembros de mesa conforme a este procedimiento, entre comillas, producto del COVID, que el Consejo ha instrumentado de capacitación en línea. Jesús, hay algo que sí quisiera decir, quizás a lo mejor también Eugenio lo hubiese planteado, y está muy bien en la línea de lo que discutía también Vivi y Carlos, sobre todo para la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad nacional lo tiene muy en cuenta, y es las condiciones electorales presentes en este proceso. Muchas veces me preguntan si pudiera comparar, por ejemplo, si las condiciones son peores que la del año 2015. Digo, no solamente son peores que la de 2015, sino peores que la de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, y peores
que la elección presidencial del año 2018. Vamos a estar muy claros que aquí hay una violación sistemática, progresiva, de no solamente la Constitución y la ley, sino todos los estándares desde el punto de vista de materia electoral y los principios asociados a derechos humanos. Desde la conformación del Consejo Nacional Electoral, el cambio de reglas de juego para el sistema electoral y la parte indígena en específico, bueno, el cercenar la posibilidad de inscripción en el registro electoral, la campaña inequitativa, en fin, es un proceso electoral que está viciado desde todo punto de vista y eso la comunidad internacional debe tenerlo muy claro al momento de una vez ya instalada esta nueva Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Jesús, muchas gracias. Y bueno, sí, de acuerdo, lamentablemente no pudimos tocar todos estos temas, ¿no? en esta exposición, pero es muy importante dejar muy claro, sobre todo como tú dices, a la comunidad internacional, que está al tanto, ¿no? Porque la Unión Europea desistió de enviar una misión luego de que hubo negociaciones, finalmente se entendió que no había condiciones para prestarse a hacer una observación, y lo mismo la OEA, la ONU, o sea, no hay observadores creíbles, ¿no? Y eso era algo que yo te decía un poco antes, porque la verdad hemos estado viendo los anuncios del CNE y no dan ni nombres, ¿no? Simplemente dicen números y nacionalidades, y además invitan a ciertas organizaciones que constantemente han estado asistiendo en una forma de turismo electoral. Evidentemente, si están llegando hoy, no han podido hacer un trabajo previo, realmente riguroso, con un criterio metodológico de cómo es el proceso electoral, sino simplemente tendrá algún tipo de tour electoral este fin de semana. Pero bueno, destaco eso que dices, ¿no? La comunidad internacional tiene que estar muy clara que no se trata para nada de unas elecciones genuinas, es más un simulacro que otra cosa, ¿no? Y por último, Tamara, quisiera preguntarte, bueno, tu figura de diputada electa en el año 2015, y que tengas digamos, que provengas de un partido político, ¿qué va a pasar con la Asamblea Nacional después del 6 de diciembre? Una pregunta difícil, seguramente no tienes la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo la oposición puede continuar o sea, sosteniendo su legitimidad luego del deterioro que ha sufrido durante todo este año, y con el oficialismo queriendo dar un golpe definitivo con esta elección del 6 de diciembre? Mira, cuando uno tiene 10 años cree en los cuentos de hadas y a veces se sigue creyendo en ellos y tú quisieras tener una varita mágica y decir chum, pum, carapum, pum, pum, y que las cosas cambien. Pero cuando se es adulto y se está en política, se sabe que las acciones políticas son y siempre tienen dificultades y que no siempre se logra en el tiempo en el cual tú quieres las consecuencias que tú deseas. Todas y todos los que estamos en el ámbito político activo de la democracia estamos luchando para lograr esas elecciones libres, justas y competitivas. Nadie está pidiendo otra cosa que eso. Es decir, en Venezuela, la oposición, su único grito, los partidos democráticos y la sociedad civil unida, su único grito es: queremos elecciones libres, justas y verificables. Pero hasta ahora, como lo decía Jesús, la experiencia ha sido la contraria, que cada vez son menos justas, menos libres y menos verificables. Ahora, quiere decir que por eso nos vamos a deprimir, deprimir, desolar, resignar. No, la lucha tiene que continuar en cada ámbito, en todo momento, porque al menos yo, al menos el grupo de los que estamos en los partidos políticos que estamos en favor de la democracia y el grupo de la sociedad civil que está a favor de la democracia, tiene algo claro, que no se va a resignar y que no va a dejar de trabajar en diciembre, en enero, en febrero o cuando sea,
para lograr esas elecciones libres, justas y verificables. Tamara, muchísimas gracias. Les agradezco a todos, la verdad, un panel de lujo que pudimos tener hoy a 3 días de este proceso electoral. Jesús, Beatriz, Carlos, Tamara, bueno, son muy amigos de la transparencia electoral. Les agradecemos participar siempre en nuestras actividades. Agradecemos también a los que nos escucharon, a los que se conectaron, a los que saludaron, a los que escribieron. Y bueno, solo quedar a disposición de nuestra organización. Vamos a seguir con este monitoreo. Es un tema prioritario, tanto desde la perspectiva electoral como democrática en América Latina, está dentro de nuestra agenda, así que seguramente lo seguiremos convocando para próximos eventos. Les mando un saludo a todos y les agradezco nuevamente por participar. Oh, saludos a ti, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Un fuerte abrazo, transparencia. Un abrazo a todos. Leandro. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Adelante, fuerza. Un abrazo, saludos.